Gloria a Dios. Hoy quiero compartirles un mensaje sobre ese nombre de mucho significado y que muchas veces lo miramos tan común, pero que a la vez tiene una aplicación a la vida de manera tan grande e importante, y es Emmanuel. El origen del nombre Emmanuel viene sobre lo que es en Isaías capítulo 7, versículo 14. Y dice la palabra: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, el significado lo entendemos y es Dios con nosotros. Pero aquí hay dos profecías. Cuando desde el versículo 1 del capítulo 7 encontramos la amenaza que había armado el rey de Siria y el de Israel. Recordemos que Israel no era tan temeroso a Dios y quería invadir Judá, quería ser totalmente subyugarlo. Y entonces se unió con el rey de Siria, una coalición, una alianza para poder combatirlo. Ante esto, el capítulo 7 dice que el rey se desesperó, se asustó y temeroso. Y viendo Dios que el rey estaba espantado, el rey Acaz, el de Judá, Dios le dice a Isaías que salga al encuentro de él. Y ahí es donde el rey recibe una palabra y le dice a Isaías que no tema y que le pida una señal a Dios, que él está con él, pero que le pida una señal, y él se niega a eso. Entonces Isaías le dice: bueno, ya que no quieres, pues quiero decirte que la señal será: el mismo Señor te dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, esta profecía fue dada al rey de Acaz en su primera parte. Y luego tenemos que esta profecía tiene que ver con el nacimiento de un niño y que se llamará su nombre Emmanuel. Pero también tiene dos significados. Y es un significado a corto tiempo, que el rey recibe esta palabra y le dice de parte de Isaías, o Dios le dice por medio de Isaías, le dice que la señal será que nacerá un niño, y en cuanto el niño comience a discernir entre lo malo y lo bueno, así será que Dios estará con ellos para defenderlos, así que no tema. Entonces se cumple esa palabra, que el tiempo es breve para que Dios intervenga a favor de Judá y que verá a los enemigos caer. Pero también tenemos a mediano tiempo viene el nacimiento del Mesías Jesús, el conocido Emmanuel, Dios con nosotros. Ahí encontramos entonces el cumplimiento de lo que es esta profecía. Es la profecía más importante, la más grande de toda la Biblia. Emmanuel, Dios con nosotros. Al presente, para nosotros, el Mesías, que nace una virgen, es el cumplimiento entonces de una promesa de la redención, del perdón, de la salvación. Aunque recordemos que es importante que sepamos que significa también Dios encarnado, el mismo Dios. Esto significa que Dios exactamente está entre nosotros con el Emmanuel. Entonces, ahora, ¿qué esperamos nosotros de este significado de Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Qué esperamos? Quiero que esté atento y que ponga mucha atención, obviamente, a las vivencias que nos trae Emmanuel. En esto es necesario que sepamos lo que estamos asimilando de parte de Dios a nuestra vida diaria. Veamos entonces Emmanuel, que también está en Mateo 1:23, que se relaciona muy bien también, y que tiene que ver con
con Jesús, el Mesías. Emmanuel, Dios con nosotros, nos deja claro la naturaleza del Señor. Naturaleza divina y humana. Divina porque fue obra del Espíritu Santo en la concepción en el vientre de María. Y humana porque se encarnó en la Virgen María. De ahí entonces las dos naturalezas, Emmanuel. Entonces ahora también entendemos que Emmanuel, Dios con nosotros, lo tenemos tan cerca, tan entre nosotros, que siendo un Dios divino, espíritu, totalmente fuera del entorno de materia, entorno natural, humano, vino y vivió, nació entre nosotros, como nosotros, y se asemejó a nosotros, solo que perfecto, sin pecado, sin relación al pecado. Entonces, veamos cómo Dios se relaciona con nosotros a través de la concepción, la encarnación, el Emmanuel, Dios con nosotros. Y vea cómo se relaciona Dios con nosotros a partir de ahí. Jesús, el Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, la relación que Dios tiene con el hombre es tan cercana hoy a través del Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, esto nos indica la relación que nosotros tenemos con Dios, pero también la relación que tenemos con nosotros mismos. ¿Cuál es la relación que tenemos con nosotros mismos? Dios no tuvo ningún problema al venir a encarnarse. Entonces, de ahí tenemos al Dios con nosotros. Pero también, veamos, el Emmanuel, Dios con nosotros, muestra nuestra relación personal con Dios directa, donde Dios viene a morar con nosotros, que ya lo dije un momento, es la relación. Ahora, si Dios se relacionó tan cerca con nosotros, tan estrechamente, tan abiertamente, tan simpáticamente, podemos decir, ahora que Dios no tuvo ningún problema para poder relacionarse, pero nosotros tenemos un gran problema en relacionarnos con nosotros mismos, nuestros semejantes, la familia, tenemos tanto problema, obviamente a la imperfección, pero Dios nos muestra aquí que Él se relaciona con nosotros y nosotros tenemos que relacionarnos con Él y nosotros con nuestros semejantes también. Algunos no pueden vivir ni en familia, no pueden convivir de esa manera, pero tenemos a un Dios perfecto relacionándose con una humanidad imperfecta, a un Dios santo con una humanidad caída, a un Dios todopoderoso con una humanidad débil. Tenemos a un Dios que es sobrenatural con seres humanos naturales. Entonces, ¿en dónde se evidencia que nosotros tenemos una buena relación con Dios? En que nosotros nos relacionamos también con nuestros semejantes de una manera adecuada también. Entonces, tomemos en cuenta que la única manera para poder evidenciar que tenemos una buena relación con Dios es que tengo una buena relación con mis semejantes también. 3, también ahora veamos Emmanuel, la esperanza de Israel y el fundamento único de la iglesia. La esperanza para Israel, recordemos que a Joás o Acaz, el rey de Judá, se le dio una profecía, pero no era esta profecía, sino simplemente una señal simbólica que también tenía dos profecías. Una era para el rey en ese momento, que dentro de 2 años aproximadamente iba a cumplirse esto, la liberación de sus enemigos y ver caer el juicio de Dios sobre sus enemigos. Pero después tenemos al Emmanuel, a Jesús el Mesías. 2 profecías ahí, una a corto y otra a mediano plazo o a largo plazo, podemos decirle, que ahora tenemos la esperanza de Israel, un Israel que tenía un rey o iba a tener un rey, y este es lo que a Israel se le llama la liberación o la promesa o liberación inmediata, pero también la postrera. Inmediata porque iba a ser con el rey Acaz, pero también postrera porque en el rey mesiánico, el rey Mesías, en el milenio Israel va a ser restaurado. Entonces tenía esa promesa a través del Mesías, del Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces a partir de ahí tenía Israel que aprender a confiar que Dios estaba con ellos. Entonces la iglesia, la esperanza de la iglesia, ¿cuál es? Es el Mesías también. Se trata de la iglesia de una bendición aquí
terrena y una bendición eterna espiritual también. Al grado de que la iglesia, así como Israel, tiene un beneficio o bendiciones que iban a ser inmediatas, postreras al rey mesiánico, pero que podían ser eternas también para el pueblo de Israel. La iglesia tiene también la bendición de contar con lo que es la inmediatez de la provisión, de la protección, la cobertura de Dios hoy, pero también en la eternidad. En la eternidad la iglesia contará con el Dios con nosotros, el Emanuel. Entonces, hoy la iglesia, a partir del Emanuel, tiene un cordero, tiene un profeta, un sacerdote, tiene un Dios, tiene un rey, tiene un Señor a quien creer, someterse y vivir para Él. La iglesia tiene eso. También el pueblo de Israel, obviamente, pero Israel, saben ustedes las situaciones que pasa Israel, que no acepta al Mesías, no acepta al Dios como nosotros. Pero la iglesia, que tiene el privilegio de haber recibido la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario, tiene un cordero, haber recibido la palabra profética de la promesa, un profeta, haber recibido lo que es en la mediación de la cruz del Calvario, un sacerdocio perfecto, y tener un Dios, adorarlo, y tener un rey para rendirse, y tener un Señor a quien darle cuentas y someterse a Él. La iglesia tiene que vivir para Él también. Entonces, la mejor manera que nosotros podemos hacer para manifestar esa credibilidad en el Emanuel es que nosotros cada día respondamos a ese Dios con nosotros, en nosotros. ¿Cómo se siente un niño cuando está fuera de los padres, cuando sus padres no están? ¿Cómo se siente cuando los padres llegan y están con él? Hay una gran diferencia. La iglesia, todos aquellos que saben que Dios no está con ellos, deben hacer una profesión de fe, deben creer en ese Dios con nosotros, al Emanuel, y hacer claro, evidente, manifiesto y pronta la obra de Cristo Jesús, el Emanuel, Dios con nosotros. De tal manera que estamos conscientes y estemos conscientes de estas evidencias en nuestra vida, como el Emanuel nuestro, Dios con nosotros, y es que sepamos asimilar no solo el significado como conocimiento, como teoría, sino como práctico, como una relación personal. El Dios con nosotros. Cuando a Acaz se le dijo esa promesa, el rey Acaz de Judá cambió su estado anímico, su estado de fe, y aceptó que Dios estaba con ellos. Dios está con nosotros. Adelante tenemos al Emanuel, al Cristo resucitado, al fundamento de la fe, al fundamento de la vida, al fundamento de nuestra profesión de fe, y saber que el Señor, Dios con nosotros, no solamente en esta tierra, sino al morir, el Emanuel, Dios con nosotros, está con nosotros. La perfecta manifestación del Dios divino entre nosotros es el Emanuel. No es que Emanuel significa que a partir de ahí Cristo se hizo manifiesto. Cristo ya existía. Emanuel significa la existencia, preexistencia eterna de Cristo divino, pero también el Dios encarnado como hombre entre nosotros. Que Dios nos bendiga y sepamos discernir la obra perfecta de la persona del Emanuel. Dios con nosotros. Dios con nosotros.